Bien, tenemos el ejercicio número 43, donde una persona efectuará los siguientes depósitos en un banco. Hoy deposita 160.000 y dentro de un año 140.000. Nos pide determinar la tasa de interés de la operación sabiendo que la persona retirará al cabo de 2 años a contar de hoy 330.576 en concepto de capitales e intereses. Cuando dice capitales e intereses, se está refiriendo al monto, porque es la suma del capital más los intereses que gana. Entonces se refiere al monto que constituye el capital más el interés. Teniendo estos datos, nosotros vamos a avanzar un poquito esto y planeamos los datos. Bien, por este lado ya estuvimos preparando que el capital uno es de 160.000, como mostraba en la tabla de valores, teníamos 2 años de operación. Pongamos esto, aquí tenemos 0, 1 y 2 años. Vamos a suponer que esto sea nuestro plazo. Muy bien. Entonces, aquí depositó, en el fecha 0, deposita $160.000. Un año después deposita 140.000. Puede ser dólares, pesos. La unidad monetaria no interesa. Pero lo cierto y lo concreto que aquí retiró en concepto de capitales e intereses, de los dos capitales retiró 330.576. Esto es lo que retiró como monto total. Es decir, que la suma de los dos montos constituidos por los dos capitales se convirtió en 330.000. Ese fue el monto que retiró al cabo de 2 años como consecuencia de los dos depósitos. En realidad, depositó 300.000, pero retiró 330.000. Y lo que solicita es a qué tasa estuvieron depositados estos dos capitales. En realidad es la misma tasa para ambos, pero eso es lo que pregunta el ejercicio. Y en vista de que nosotros tenemos esta proposición, que la suma de los dos montos es el monto total que retiró al cabo de 2 años, entonces debemos de partir de esta proposición. Y la fórmula de monto viene a ser capital 1 más la tasa elevado a la N. Esta es la fórmula de monto en interés compuesto. Cuando no menciona la capitalización, se considera que la capitalización es igual a 1. Y en este caso no mencionó, entonces consideramos que Q es igual a 1, por esa razón no aparece en la fórmula. Muy bien, para obtener el monto 1 vamos a utilizar obviamente el capital 1, la tasa y el tiempo que estuvo el capital 1 en depósito. Para obtener este monto 2 vamos a usar el capital 2. La tasa es igual para los dos, por eso no tiene subíndice. Y el tiempo que estuvo el segundo capital en depósito. Entonces, todo esto es 330.576. Y ahí vamos a cargar los datos. El capital 1 es 160.000. La tasa es la incógnita. Y el tiempo que estuvo el capital 1 es de 2 años. Entonces, reemplazamos. Nuestro capital 2 es 140.000. La tasa es igual para ambas operaciones. Y el tiempo es de un año. Aquí el tiempo es 1. Todo esto es igual a 330.576. Ahí debemos de analizar qué procedimiento algebraico nos presenta. ¿Qué procedimiento algebraico nos presenta? Y la incógnita está esta parte y está esta parte. Y el método más sencillo para resolver
esta parte algebraica es reemplazando 1 más i. Vamos a suponer que 1 más i sea igual a x. Entonces vamos a hacer una sustitución para poder resolver. Entonces, por este lado tenemos 160.000 y 1 más i para nosotros es x, pero esta vez va a estar al cuadrado. Aquí tenemos 140.000 y 1 más i para nosotros es x. Entonces queda con exponente 1 tácito. Este 330.000 podemos pasar al primer miembro restando y ahí vamos a encontrar que se presenta una ecuación cuadrática. Entonces, encontramos una ecuación cuadrática y cuál es la manera más sencilla de resolver esto es por la fórmula general. ¿Cómo vamos a resolver esto? Utilizando esta fórmula. Ahí tenemos la fórmula general, todo esto dividido 2a. Para nosotros a viene a ser todo esto, ¿cierto? El coeficiente de la x cuadrado viene a ser la a. Entonces a viene a ser 160.000. B viene a ser coeficiente de x. Entonces colocamos aquí 140.000. Y la C viene a ser negativo 330.576. Esto es negativo. Y vamos a cargar todos estos valores en la fórmula general. ¿De qué manera lo hacemos? Tal cual nos indica nuestra fórmula. Entonces, colocamos por este lado la x, una fracción un poco extensa, negativo, el valor de b es 140.000, luego el signo más menos, colocamos también la raíz, y tenemos b cuadrado, y b viene a ser 140.000, luego tenemos aquí el signo menos, 4 por a, que es 160.000, por c, que es negativo 330.576. Tenemos, Juan, este es el cuadrado, muchas gracias. Ahí está. Ahí vamos a cerrar paréntesis para cargar en la calculadora. Entonces ustedes ya pueden ir calculando esta parte de la raíz, cargando de esta misma manera. Van a abrir la raíz cuadrada, primero la raíz, luego abren un paréntesis y colocan 140.000 al cuadrado, menos 4 por 160 por negativo 330.576 y cerrar paréntesis. Correcto, eso me vas a pasar. Esto es 160.000 en el denominador. Y ahí ya tenemos el resultado de una sola vez. Y tenemos menos 140.000. Tenemos el signo más menos 480.000. Ok, sobre 320.000. Muchas gracias. Bien, pregunto yo, ¿la tasa de interés puede salir negativa? No puede salir. Entonces, vamos a utilizar el signo positivo aquí porque lo que estamos buscando es la tasa de interés anual. Entonces, vamos a ir a buscar un resultado que nos pueda dar positivo. Entonces, este 140.000 no podemos modificar, pero este signo sí podemos optar por el positivo. Entonces colocamos aquí el signo más
y ustedes resuelven esta operación, por favor. Se puede colocar menos 140.000 más 480.800 es igual, obtienen el resultado del numerador y luego dividen el resultado por 320.000. ¿Cuánto vale X? En decimal, por favor. Igual, 213. Ahí está, tenemos ahí, ya nos pasa un decimal. Entonces, 1,065. Bien, este viene a ser el valor de la X, todavía no viene a ser el valor de la tasa. Pero nosotros tenemos acá, ¿qué pasó acá? Nuestra pizarra dejó de compartir. Ahí ya va a aparecer de vuelta. Y nosotros ese valor tenemos que reemplazar directamente. Bien, entonces este valor es la X que tenemos por este lado. Aquí está el reemplazo que hicimos, una sustitución que hicimos. Entonces volvemos a esta parte. Ahí está. Entonces tenemos aquí 1 más I es igual a 1,065. Simplemente lo que vamos a hacer es dejar la tasa por este lado y el 1 que está en el primer miembro va a pasar, este va a pasar restando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la tasa a la que fue depositado este capital. Entonces, la tasa fue, esto multiplicamos por 100, fue del 6,5%. Entonces, el resultado final, cuando se trata de tasa, se debe multiplicar para convertir en porcentaje, es decir, para colocar en base del tanto por ciento. Bien, el ejercicio número 47 menciona que un capital de 650.000 dólares se coloca en un banco al 8% de interés anual compuesto. Ahí ya nos confirma de que es una operación de interés compuesto. También menciona de que dice de qué capital podrá disponer al cabo de 10 años si se extrae al fin del sexto año 350.000 dólares. Para comprender mejor, tenemos aquí una barra de tiempo y en la fecha 0 se deposita 650.000 dólares. Posterior a eso, al cabo de 6 años, después de haber transcurrido 6 años, el dueño del capital, el propietario del capital, retira 350.000 dólares. El resto del capital sigue en depósito hasta completar 10 años. Entonces, ¿qué sucede acá? Este capital de 650.000 se depositó en realidad por un plazo de 10 años. Se le debe descontar lo que debió de ganar 350.000 dólares por 4 años. Entonces, esto es negativo porque es una extracción. Esto es un depósito y esto es una extracción. Por esa razón, debe haber una operación de resta. Entonces, lo que quiere saber es qué monto puede recibir al cabo de 10 años. Entonces, lo que vamos a tener es llevar todos estos datos en la pizarra y quiere saber el resultado de esto. Sabemos que el monto total debe ser que el monto total va a ser igual a monto 1 más monto 2. Pero aquí, como
el segundo capital es negativa por ser una extracción, va a modificar este signo por el camino. Entonces, al desarrollar, va a ir modificando el resultado. Entonces, para obtener monto 1, vamos a utilizar la fórmula de monto, capital 1, 1 más la tasa 1 y el tiempo que estuvo el capital 1. De capital de 650.000 se depositó por un plazo de 10 años. Luego, aquí ya va a cambiar, esto voy a colocar positivo, pero capital 2 es negativa por ser una extracción. Entonces aquí usamos tasa 2 y tiempo 2. Bien, seguro. Reemplazamos entonces, según la fórmula, entonces $650.000 estuvo depositado a la tasa del 8%, ambos capitales, y la duración de depósito del primer capital es de 10 años. Aquí sí, como capital 2 es negativo, modifica el signo de nuestra fórmula y pasa a ser negativo los 350.000. También en la misma tasa, 0,08, y esto fue antes de culminar el plazo del primer capital, entonces quedó 4 años antes se extrajo este capital. Luego calculamos el resultado de esta parte, a ver cuánto nos da, y luego la segunda parte. $650.000 por 1 más 0,08, esto va entre paréntesis, elevado a la 10. Resultado, ¿cuánto? ¿Un millón? Muy bien, esto es la primera parte. Y luego la segunda parte, ¿ya tiene? Gracias. Y ahora la diferencia, por favor. Y ese es el resultado, el monto que va a retirar al cabo de 10 años. 900. Escuché 900. 130. Ok. Entonces, ese es el monto que va a retirar porque hizo un depósito de entrada y luego de 6 años hizo una extracción de $350.000 y al completar los 10 años va a retirar este monto. Una persona efectuará las siguientes operaciones en una institución bancaria. Hoy depositará $100.000. Eso nos está mostrando aquí la línea de tiempo, que en la fecha 0 deposita $100.000. A los 3 años retira $50.000. Entonces el capital 2 viene a ser una extracción, por eso lleva el signo negativo. Lleva positivo cuando es depósito. Este, por ejemplo, es positivo porque es un depósito. El segundo capital, a los 3 años, realiza una extracción, entonces por eso es negativo el segundo capital. Al fin del sexto año deposita $70.000. Al fin del sexto año. Entonces, ahí deposita otra vez otro depósito. Tenemos de $70.000 en el sexto año. Y al fin del octavo año retira $30.000. Al fin del octavo año hizo otra vez una extracción de $30.000. Y ahí pregunta de qué capital dispondrá la persona al cabo de 10 años a contar de hoy.
Tasa de interés 8% con capitalización trimestral de intereses. Ahí aparece la capitalización. ¿Cuánto vale Q cuando es trimestral? 4, porque tenemos 4 trimestres en un año. Entonces, Q va a valer 4. Entonces, quiere saber cuál sería el monto que va a retirar al fin del 10º año. Entonces, esa es la pregunta. El monto total que va a retirar en el 10º año. Muy bien. Entonces, pasamos a la pizarra y agregamos. Primeramente, tenemos la tasa de interés, que es igual para todos. Entonces, podemos colocar una sola vez la tasa, que es del 8%. También tenemos la capitalización, que le afecta a todos los capitales, que es trimestral. Y entonces, en ese caso, Q vale 4 porque existe 4 trimestres anuales. Este capital 1 va a generar el monto 1, el capital 2 va a generar el monto 2, el capital 3 afectará al monto 3 y el último, que es C4, afectará al monto 4. El monto total que desea saber la persona es la suma de los 4 montos. En este caso, viene a ser los 4 montos. Esto sucede bastante en la práctica. Muy bien, para obtener el monto total debemos de reemplazar la fórmula de cada monto. Entonces, para el monto 1 vamos a usar el capital 1 y esta vez vamos a usar la capitalización tanto eh, como denominador de la tasa como producto del tiempo. En este caso, vamos a numerar aquí N1 por Q. Luego, el capital 2, colocamos aquí capital 2, 1 más la tasa también sobre Q, y acá tenemos N2 por Q. Luego, el capital 3, 1 más I sobre Q, y aquí tenemos N3 por Q. También el cuarto capital va a generar el cuarto monto. Entonces, reemplazamos todos. Aquí tenemos tiempo 4 por Q. Bien. En esta fórmula vamos a cargar todos los datos que tenemos y resolvemos. Ahí vamos a dejar para que podamos visualizar los valores. Entonces, monto total va a ser igual. Capital 1 es 100.000, positivo, esto fue depósito. Debemos de cargar tal cual como está. 1 más la tasa, que es 8%, sobre el valor de Q. Todo esto es 10 por 4. Luego tenemos el segundo capital, es una extracción. El capital es negativo, entonces acá lleva el negativo. Ahí colocamos 50.000 por ser extracción. 1 más la tasa sobre 4. Elevado, el tiempo es de 7 años. 7 por 4. El tercer capital nuevamente fue depósito, entonces mantiene su signo. Aquí tenemos 70.000. 1 más la tasa también, dividido la capitalización. El plazo, esto fue de 4 años, 4 por 3. Y por último, nuevamente hubo una extracción, por eso lleva el signo menos. Y completamos los datos de esta manera. Esto fue 2 por 4. Bien, ahí vamos a calcular cada uno de los datos, o sea, cada una de las partes, y vamos a ir completando.
220.804. Ya tenemos la primera parte. La segunda parte va a ser negativo, pero ustedes pueden calcular positivo nada más. ¿Cuánto da? Sí. ¿Cuánto salió? 80, 87.051. Luego va a ser positivo otra vez. ¿Tienes hijo? Joven. ¿Acá? Sí, 4 por 4, correcto. Gracias. 96.095. Utilizaste el 4 ahí. O sea que 16 colocaste acá. ¿Cuánto es? Ok, ahí está. Perfecto. La última parte nuevamente va a ser negativa. 35.000. 35.149. Bien, ahora se efectúa esta última operación y ese sería el resultado final. Debemos de respetar estos signos. ¿Qué tenéis ya? ¿Cuánto da? Ah, 190 y, muchas gracias, 194.699. Muy bien. Este sería el monto que va a retirar al cabo de 10 años. Bien, antes de cerrar, quisiera volver a la tabla del tiempo para explicarle un poquito cómo se obtienen estos valores de n. Si observamos la tabla del tiempo, vemos que este 100.000 estuvo operando durante 10 años. Como se hizo una extracción al cabo de 3 años, ¿cuántos años antes se retiró 50.000 dólares? 7 años antes. Entonces, de 3 hasta el 10 son 7 años antes que se hizo la extracción. De ahí el valor 7 para N2. Para N3, esto se realizó, este depósito, al fin del sexto año. ¿Cuánto tiempo estuvo en depósito los 70.000 dólares? Durante 4 años. De ahí que N3 vale 4. Y N2 vale 2 porque se hizo una extracción al fin del octavo mes. Entonces se realizó 2 años antes de retirar el monto total. Entonces N4 vale 2. Entonces eso es lo que podemos visualizar esta parte. Muy bien. Y ahí con esto cerramos entonces el ejercicio 48. El ejercicio 58 nos dice a qué tasa de interés fue colocado un capital de 103.000 dólares que en 4 años se convirtió en 122.829,42 dólares. Considerar capitalización anual, es decir que Q vale 1. Entonces estos datos ya pasamos a la pizarra.
Esta operación duró 4 años. Se depositó $103.000 y se retiró en concepto de capitales e intereses 122.829. Y nos pregunta a qué tasa fue depositado este capital. Entonces, teniendo en cuenta de que nosotros tenemos como datos el monto o el capital definitivo, entonces debemos de partir de la fórmula de monto, que viene a ser el monto total igual a capital más 1 más i elevado a la e. Nos pide considerar capitalización anual, lo que significa que Q vale 1. Entonces, cuando Q es igual a 1, no utilizamos en la fórmula. Entonces, ¿cuánto es este monto? Este monto que se retiró es de 122.829,42. Reemplazamos todos los valores que tengamos. Por este lado tenemos el capital, que es $103.000. Optamos por ir despejando la incógnita. Y justamente aquí tenemos la tasa. Y el tiempo que dura esta operación es de 4 años. Colocamos aquí. Muy bien. Vemos aquí que este 103.000 está multiplicando y puede pasar dividiendo. Entonces ustedes ya hacen, por favor, 122.829,42 dividido 103.000. En este caso hay que utilizar todos los decimales que presenta el ejercicio. No podemos dejar de utilizar ningún decimal. ¿Cuánto nos da esta división? 1,20. Muy bien. Entonces nos da 1,192518,641. Y por este lado tenemos 1 más i. Y pregunto yo, ¿cómo puede pasar el exponente 4 al primer miembro? Como raíz, como índice de la raíz. Entonces colocamos acá la raíz y como su índice va a ir el número 4. Entonces ahí ustedes me van a pasar la raíz cuarta de 1,192518,641. ¿Cuánto es el resultado, por favor? Recuerden que tenemos que colocar 4 chip raíz y colocar el radical. Es 1,045. Muchas gracias. Entonces, llegamos hasta este nivel y lo que estamos buscando es el valor de la tasa. Entonces dejamos la tasa a este lado y ese 1 que le está sumando va a pasar restando. Entonces ahí pasa restando el 1 que tiene aquí signo positivo, pasa restando. Y ahí nosotros logramos de encontrar la tasa de interés a la que fue depositado este capital de $103.000 para convertirse en 122.829,42. Entonces ahí obtenemos el valor de la tasa de interés. Recuerden siempre que para hallar tasa de interés hay que utilizar siempre la raíz enésima. El ejercicio 59 nos pregunta cuántos años tardarán para que un capital de 150.000 se convierta en 211.589,82.
Tasa de interés anual 7% y con capitalización semestral. En este caso, Q va a estar valiendo 2. Entonces tenemos el capital que se depositó, el monto que se retiró, la tasa que es el 7%, vamos a utilizar siempre 7 dividido 100, que es 0,07, y la capitalización que vale 2, porque es semestral. Entonces aquí, por este lado, ya tenemos todos los datos en la pizarra y vamos a utilizar. Ya tenemos entonces aquí todos los datos y tenemos también ya la fórmula que vamos a utilizar. En este caso, Q es diferente de 1. Cuando Q es diferente de 1, se debe utilizar dentro de la fórmula el valor de Q. Y ahí procedemos a reemplazar los datos que tenemos para ir despejando lo que nos pide, que es el tiempo. Entonces nos pregunta cuántos años tardará para que esto suceda, para que 150.000 se convierta en 211.589,82. Entonces tenemos el monto que es 211.589,82. Por el otro lado, tenemos el capital, que es 150.000. Tenemos también la tasa, que es 7%. La capitalización, que es semestral, entonces Q vale 2. Y lo que queremos es el tiempo para que esto suceda, multiplicado por el valor de Q, que es 2. Muy bien. Entonces, nuestra incógnita está por este lado. Aquí está nuestra incógnita. Y eso es lo que debemos de despejar. Bueno, entonces, aquí vamos a pasar 150.000 que está multiplicando para ir liberando la parte que tenemos, la incógnita. ¿Estamos? Entonces tenemos aquí 211.589,82. Aquí nos falta el 2. Y esto aquí pasa dividiendo 150.000. Entonces, por este lado. Y ahí sí me pueden calcular este valor, por favor. 1,41. 88. Correcto. Este contenido del paréntesis 1 más 0,07 barra 2 nos da 1,035 elevado a la 2n. Hasta ahí llegamos, entonces eso pasamos a copiar por este lado. Copiamos aquí 1,035 elevado a la 2n. Aquí llegamos hasta un nivel donde la incógnita se está encontrando en el exponente. El único medio que disponemos para que esto pueda bajar multiplicando aquí es aplicando logaritmo a ambos miembros. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar logaritmo aquí, esta parte, en el primer miembro, y también vamos a aplicar en el segundo miembro, para que podamos utilizar la propiedad del logaritmo, que es así, que logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces, el logaritmo de la base aquí, la base es P. Entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar, o sea, que la propiedad del logaritmo que vamos a aplicar a nuestro ejercicio. Entonces, en el primer miembro vamos a tener lo mismo, logaritmo de 1,4105,988. Y en el segundo miembro aplicamos esta fórmula. Esta fórmula vamos a estar aplicando aquí. Esta fórmula. Entonces,
Esto, el exponente viene a ser 2n, el exponente se baja multiplicando al logaritmo de la base. Y la base aquí es 1,035. Bien, llegado a este nivel el ejercicio, nosotros debemos de fijarnos dónde en este momento se encuentra nuestra incógnita, y está acá. Y esta expresión del logaritmo está multiplicando, puede pasar dividiendo al primer miembro. Entonces ustedes van a aplicar justamente eso. Dejamos acá por este lado 2n. Y aquí tenemos logaritmo de 1,4105,988 y dividimos con logaritmo de 1,035. Y ahí ustedes me van a pasar la respuesta para que podamos copiar en nuestra pizarra. ¿Cuánto? 10. Ok. Entonces, aquí es 10. Y aquí la n es lo que buscamos. Entonces, ¿cómo puede pasar el 2 que le multiplica? Ok. Entonces, 10 dividido 2 sería entonces una operación que va a durar 5 años. Entonces, podemos presentar aquí ya la respuesta. De este lado, colocamos acá que la operación va a durar 5 años. Cuando la incógnita es el tiempo o la n, siempre vamos a estar utilizando logaritmo. Cuando la incógnita es el tiempo, vamos a aplicar siempre esta propiedad de logaritmo que tenemos aquí, que es la propiedad de la potencia. Entonces, recordar siempre que siempre que vamos a hallar tiempo, tiene que participar el logaritmo. Y es precisamente esta propiedad. Entonces, de esta manera se puede hallar el tiempo de la operación de un ejercicio. Entonces, esto vale 5 años. O dura 5 años. Sí, ahí vamos a... El ejercicio 61 nos menciona que una persona realizará las siguientes operaciones en una institución bancaria. Hoy depositará $105,000 y un año después retirará $75,000 también. ¿De qué capital dispondrá al cabo de 3 años a contar de hoy si la tasa de interés anual es el 9% y la capitalización es trimestral? Bien, estos datos trasladamos en la pizarra y primeramente tenemos aquí una barra de tiempo donde fecha 0 depositamos $105,000. Un año después se retira $75,000. Entonces, en el año 1 se retira, se hace una extracción de $75,000. ¿Cómo sacamos la duración del tiempo? $105,000 se deposita y la operación le dura durante 3 años. Entonces, del tiempo 0 al tiempo 3, entonces N1 vale 3 años. Esta extracción se hizo 2 años antes de que se retire la totalidad del capital. Entonces, la duración de la operación va desde acá hasta acá. Entonces, la duración dura, o sea, N2 vale entonces 2. Entonces, aquí tenemos que N vale 2. N2 vale 2 también. Entonces, eso ya tenemos aquí los datos. La capitalización es trimestral, por eso Q vale 4. La tasa es igual para ambos capitales, 0,09. Entonces, lo que nosotros buscamos es el monto total que se retira al cabo de 3 años. Entonces, por un lado, tenemos que sumar los dos montos. Vamos a sumar entonces monto 1
más monto 2. Y con esta fórmula vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a completar rápidamente la fórmula de monto. Esta vez Q es diferente de 1, entonces hay que utilizar la Q. Entonces, adoptamos la fórmula que tiene la Q. Entonces, utilizamos esto. Por este lado, el tiempo 1 por Q. Y luego, para el monto 2, que de hecho va a cambiar de signo porque es una extracción. Y aquí tenemos el tiempo 2 por el valor de Q. Entonces, el monto total, ¿cómo vamos a obtener? Reemplazando todas estas fórmulas. Este capital 1 es 105.000. Cargamos totalmente los datos tal como nos indica la fórmula. Esto es 9% sobre 4. Elevado a la N1 es 3 y Q vale 4. Esto va a ser 12. Aquí colocamos todavía, colocamos el signo menos porque el 75.000 es una extracción, entonces lleva su signo negativo dentro de la fórmula. Y ahí ustedes sí me pueden calcular el primer paréntesis mientras completamos estos valores de nuestra pizarra. Esto es 2 por 2. Entonces ahí podemos obtener el monto de la primera parte. ¿Cuánto sería? ¿Eh? Sí, 4 también, gracias. Aquí es 4, nuestra capitalización es 4, correctísimo. ¿Cuánto nos da este primer monto? Sí, es un número entero, ¿no? Ahí está. Menos la otra parte. ¿Cuánto da? ¿Cuánto te salió, hijo? Este monto. 137.000. Muy bien. 137.000 entonces. 129. 135. Correcto. Es el resultado que le salió a las mayorías. Ok. Adoptamos eso. Y luego tenemos la segunda parte. 89.612. Procedemos a realizar la operación que nos indica, que en este caso es una recta, y ya tenemos el resultado final. Y ese es el resultado, es decir, el monto que va a recibir al cabo de los 3 años, realizando un depósito de 105.000 y retirando posteriormente 75.000. Y le va a poder retirar otra vez un monto de 47.522. 62 entonces dice que un capital colocado a interés compuesto al 6,5% de interés, esto sería 0,065. El interés compuesto ganado en un cierto N de años asciende a 276.276. Es decir, esta es la I, sería la I1. Si el mismo capital hubiera estado colocado por un tiempo doble y a la misma tasa de interés anual, el interés compuesto ascendería a 707.437,10. ¿Y esto qué viene a ser? Esto sería I2. Bueno,
Entonces tenemos un cierto capital que cuyo valor no sabemos, que luego de un cierto tiempo se convirtió en esto, ¿verdad? Esto se retiró como interés. Si el mismo capital estuviese un tiempo doble y a la misma tasa de interés, el monto que se retiraría sería este. Tiempo doble y la misma tasa. En ese caso, el interés va a ser 707.000. Y nos pide determinar el capital y la duración de la primera operación. Bien, teniendo ya estos datos en la pizarra, vamos a proceder a analizar y ver de qué manera podemos resolver esto. O sea, ya tenemos un capital que sería un cierto capital que se deposita a la tasa del 0,065 durante un cierto tiempo. Entonces se retira esto. Ese mismo capital a esa misma tasa, pero por un tiempo doble, se retiraría 707.437,10. Como nosotros tenemos como datos el interés compuesto, tenemos que partir de la fórmula de interés compuesto. Aquí no nos menciona capitalización, ¿es cierto? Si no menciona la capitalización, se considera anual. Entonces, en ningún momento especifica qué tipo de capitalización tiene, entonces se considera que la capitalización es anual. Entonces, Q vale 1 y no se utiliza la Q. Bien, teniendo estos datos, entonces, procedemos a utilizar la fórmula de interés compuesto. Primeramente vamos a hallar el interés compuesto 1. Entonces vamos a hallar acá, utilizamos la fórmula de interés compuesto. Capital 1. En esta fórmula vamos a cargar los datos. ¿Cuánto vale interés 1? Interés 1 vale 276.993,27. Tenemos el seno de la igualdad, colocamos. Capital 1 es la C, que no tenemos, solamente es la incógnita. ¿Tenemos la tasa? Sí, tenemos 0,065. El tiempo de la operación es N, y esa es la incógnita. Entonces ustedes pueden observar aquí que tenemos dos incógnitas, el capital y el tiempo. Entonces ahí dejamos nosotros una ecuación con una incógnita. Dejamos ahí entonces y pasamos a la otra parte. La otra parte vamos a utilizar I2, entonces todito vamos a usar la segunda fila de datos. La I2, ¿cuánto vale? I2 vale 707.437,10. Todo esto es igual al capital, que es la incógnita, uno más la tasa, elevado a la 2n, menos 1. Y ahí quedamos también con dos incógnitas, el capital inicial y también el tiempo. Entonces nosotros nos quedamos hasta ahí, más de eso no podemos avanzar. Pero quiero que recuerden esta indicación que le voy a pasar. Cuando una de las incógnitas está multiplicando, en este caso, la incógnita que está multiplicando, ¿cuál es? El capital. Cuando una de las incógnitas está multiplicando, lo que se debe hacer para eliminar esa incógnita que multiplica es dividir miembro a miembro. Entonces ahí tenemos ecuación 1, rápidamente vamos a señalar la ecuación 1, donde una de las incógnitas multiplica, y por este lado tenemos la segunda ecuación. Tenemos entonces dos ecuaciones, dos incógnitas, con las mismas incógnitas justamente.
Entonces vamos a dividir miembro a miembro. ¿Cuál es el valor, o sea, la ecuación que tiene el valor mayor? Es la segunda ecuación, ¿es cierto? Entonces esa segunda ecuación vamos a colocar en el numerador. Vamos a hacer de esta manera. Vamos a dividir entonces miembro a miembro. En el primer miembro tenemos 707.437,10. Todo esto es igual. Colocamos aquí una fracción bien extensa y colocamos acá capital. Este paréntesis yo puedo colocar 1,065 elevado a la 2n menos 1. ¿Puedo hacer esto? Sí se puede. Entonces acá también vamos a dividir este miembro. Aquí tenemos en el primer miembro 276.993,27. Como 27. Y acá en el segundo miembro colocamos lo que está en el segundo miembro también. Esto puede ser 1,065 también. Claro que sí. Elevado a la 2n menos 1. Entonces lo que estamos haciendo es dividir miembro a miembro. ¿Para qué? Ahí esa parte es n nomás. Muchas gracias. Aquí tenemos n nomás. Muy atento. Ahí está. El compañero muy atento. Ahí está. Entonces ahí esto podemos simplificar porque están multiplicando. Queda ya entonces una sola incógnita. Ustedes pueden hallar esta división, por favor. ¿Cuánto da esta división? Ahí está. Bien. Pregunto yo. Este es el resultado de esta operación. Esto que está dividiendo acá, ¿puede pasar multiplicando ahí? ¿Sí o no? Bueno, voy a pasar multiplicando esto acá. 1,065 elevado a la n menos 1. Y en el otro miembro se queda solamente esto, que voy a colocar 1,065 elevado a la 2n menos 1. Si le pongo no el corchete, no pasa nada. No pasa nada si esto colocamos o no, porque ya no está multiplicando por nada. Entonces aquí, cuando llegamos a este nivel, nuevamente tenemos que hacer una sustitución. Entonces, a 1,065 le vamos a, elevado a la n, le vamos a nombrar x. O sea que vamos a reemplazar por x nuevamente. Y a 1,065 a la n al cuadrado le vamos a llamar x cuadrado. ¿Por qué? Porque acá ¿cuál es la propiedad? ¿Cuál es la propiedad de la potenciación? Que esto exponente con exponente se puede multiplicar. Entonces 2 por n viene a ser otra vez 2n, ¿de acuerdo? Entonces eso vamos a hacer. Esto va a ser entonces x más 1. Colocamos acá el coeficiente, se queda en forma idéntica. Aquí queda entonces x menos 1.
Y en este lado, por este lado queda x cuadrado menos 1, porque es 1,065 a la n es x y el cuadrado es lo que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces queda así. Aquí tenemos que hacer una distributiva. Hacemos una distributiva. Entonces va a quedar así. 2,5539,866. Y ahí le agregamos la x. Y la otra parte queda el número como independiente. Y acá queda x cuadrado menos 1. Fíjense ustedes que se avisora una ecuación cuadrática. Se está entonces presentando una ecuación cuadrática, donde tenemos que utilizar nuevamente la ecuación general. Como x cuadrado es lo que se tiene que mantener su signo, vamos a mantenerle su signo a x cuadrado y a menos 1. Y a estos dos le vamos a pasar al miembro de esto. Entonces acá va a quedar 0, ¿verdad? En el primer miembro, ¿verdad? Por estática después vamos a cambiar. Entonces esta expresión va a pasar restando 2,55, 39, 866. Esto lleva a la x. Y el término independiente va a pasar sumando, que también es 2,55, 39, 866. Bien. Queda así nuestra ecuación. Entonces, este 1 que está acá, fíjense, este 1 es independiente y este también es independiente. Entonces, son signos contrarios, por tanto, se pueden restar. Entonces, primeramente colocamos x cuadrado acá. Luego coloco lo que tiene x, que es este, porque voy a colocar ya en forma decreciente. Esto es 2, y le agregamos la x. Entonces, está en forma decreciente. Y aquí va a quedar con el signo del mayor, porque este es el mayor, 1,55, 866. Por estética matemática, le ponemos ya el igual a 0 en el segundo miembro. Y aquí tenemos que utilizar la cuadrática. Utilizamos la fórmula cuadrática. Y en ella vamos a cargar los valores. Entonces, por este lado, colocamos la x. Para nosotros, la a, ¿cuánto vale? 1. La b, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la b? Eso, con su signo. Y la c vale positivo. Esta expresión aquí es positiva. Entonces, ahí va a salir el resultado. Entonces, colocamos la fracción, tanto largo. Entonces colocamos menos la b. Esta es la b, negativo 2,55, 39, 866, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, voy a colocar entre paréntesis, 2,55, 39, 866. Esto va al cuadrado, menos 4 por 1 por, y ahí colocamos el valor de la C, que es positivo 1,55, y ahí el resto.
Vamos a mover un poquito esto para que pueda caber. Entonces acá, por 1,55, y esto ustedes cargan en la calculadora. Ahí ya le agregué un paréntesis y ustedes también deben agregar este paréntesis. Y multiplicamos 2 por 1 para el denominador. Aquí de entrada ya tenemos que menos por menos es más. Cuando tengan el resultado, entonces me pueden ir pasando, por favor. ¿Mm? Sí, voy a... 0,55. En la raíz, vamos a tratar de escribir eso. Está nomás muy lento mi internet y estoy queriendo pausar la grabación. Y ni siquiera me aparece el cursor. Pero vamos a guardar un rato. Ahí está el material. Bueno, 62 o 63. 62, ¿no? Cerquita. Sí, tengo la calculadora. Pero tenés que sustituir otra vez. Entonces, Claro. ¿Dónde está tu valor? Acá está. Este. Dame acá. no, no.
Este ya puedes redondear a 1,65, ¿verdad? Sí. Entonces 1,065 a la igual a 1,065 también. Entonces, Se pasa. ¿este qué exponente tiene acá? 1. Sí. Bases iguales, exponentes iguales. 1 tiene. No, solamente una. Esto es un año, gente. Eh, sí, déjame. No, no, eso. Siete años. Entonces no salió. Este positivo se suman, se divide por 2. ¿Cuánto le salió la raíz, gente? 0,74, 430, 276. 0,55 dice. El mío acá, la señal se me fue y mi pizarra es de Microsoft y con señal únicamente se puede. Entonces voy a yo cancelar esto ahí y esto continuará, ¿está bien? Voy a cerrar para que deje de grabar. Muy guapo, gente. ¿Quién más cree que hoy estábamos va empezando? Fernanda, Luis Mario, Nelly, Bruno, Juan Carlos, Milena, Johnny, Geraldo, Gerardo. perdón, Alfredo, José María, Marco José, Liz Carolina, Jesús Isaías,